Muy buenas tardes, hermanos, y en este momento nuevamente frente a ustedes después de algunos días para poder compartir el mensaje de la palabra del Señor con ustedes, tomando la lectura del texto bíblico que tenemos en el estudio del libro de Daniel, el libro del profeta Daniel. Estamos estudiando en estos meses. Y no es coincidencia con lo que se está atravesando en nuestro país, con lo que la iglesia está atravesando en estos tiempos y lo que estamos observando de lo que ocurre en el mundo entero. Lo que como iglesia nos proyectamos cada año a tener un plan de estudios, y para este año hemos considerado el estudio de los libros apocalípticos. Ya estamos avanzando una buena parte. Y ahora nos toca en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Este capítulo 2 básicamente nos habla del sueño y la turbación del rey Nabucodonosor. Y nos dice que en el año segundo de su reinado, en este año precisamente se cumplió el periodo de 3 años que el mismo rey había asignado para la preparación de estos 4 jóvenes judíos que fueron llevados a la corte de su reino para ser instruidos allí en los conocimientos que tenían previstos para instruir a los que los tomaba como cautivos, pero con fines muy, que digamos, secretos que este rey los tenía. Era para después lograr sus acometidos de dominio y exterminio de las creencias de los pueblos que conquistaba. Entonces se cumplieron los 3 años de su preparación que tenía estos 4 jóvenes hebreos, como se puede constatar esto en el capítulo 1, versículos 5 y 18. Entonces, en este capítulo se va a ver también el ascenso de estos 4 jóvenes hebreos, que concuerda justo en el segundo año del reino de Nabucodonosor. ¿Qué sucedió? Pues que él tuvo un sueño y su conmoción perturbadora que estaba experimentando este rey. En el tiempo de la revelación bíblica, para subrayar esto, Dios hablaba a través de la interpretación de sueños inducidos por él. Es decir, que cuando Dios permitía que alguien, ya sea un profeta o ya sea un gobernante, tenga un sueño, que él mismo lo inducía para mostrar algo que Dios quería revelar, entonces él mismo permitía que se dé la interpretación. Lo había hecho con José, y en esta ocasión le pasa también a Daniel, tal como se puede leer en el versículo 29 de este capítulo 2. Entonces encontramos aquí en este capítulo, a partir del versículo 2, que hay una convocatoria de parte de la realeza a todos los sabios, y dice allí que eran los caldeos, sabios y caldeos, que son mencionados en este versículo 2. En este caso los caldeos puede referirse a todos los nativos de Caldea, o a una clase especial de vaticinadores que señalaban o que enseñaban la cultura griega, caldea, la cultura caldea, a los que eran tomados como cautivos y llevados al imperio babilonio. Entonces vemos en esta convocatoria algunos detalles importantes. Vemos que todos los hombres con trayectoria, influyentes en diversos conocimientos, son convocados. El rey declara que el sueño que tuvo ha turbado su espíritu al no saber su significado. Y eso era el tema de fondo, y por esto es que son convocados todos los sabios. Los convocados a esta orden real piden la narración del sueño al rey. En el versículo 4 básicamente dice esto:
y lo cual el rey dice que el sueño se le ha olvidado. Eso lo vemos en los versículos 5 y 6. La respuesta del rey es condicional además. Él dice que el sueño se le olvidó y además los pone en una condición de que están obligados a darle la respuesta, a revelarle el sueño y la interpretación de este. En el versículo 7 vemos la segunda petición de los convocados, y que ellos piden nuevamente que el rey les dé por lo menos una pista de cómo ha sido su sueño. Y ya en el versículo 8 el rey declara una sentencia que sería inapelable en su corte. Entonces él va a decir en estos versículos 8 y 9 lo siguiente: el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño, para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Y esa era la molestia, la incomodidad y además una sentencia que él va a dar. En el versículo 10 se nos habla de que aquí entonces los convocados, que eran hombres en diversos conocimientos que tenían, como lo dice en el versículo 2, que eran magos, o sea, sabios, astrólogos, eran encantadores y caldeos, ¿no? Y esto nos dice de que eran hombres influyentes, capacitados y que eran muy dotados de conocimientos. Entonces, ellos muestran su incapacidad para interpretar el sueño del rey. Y está en los versículos 10 y 11. El versículo 10, versículos 10 y 11 dicen entonces: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. Una respuesta aparentemente certera, como para que el rey no insistiera más en preguntarles, pero el rey estaba tan turbado, tan fascinado en entender qué es lo que le estaba pasando a él, o de qué se trataba este sueño que perturbó su espíritu. Entonces, los versículos 12 al 13, la indignación del rey Nabucodonosor le lleva a dar una orden de ejecución inmediata a todos los que habían sido convocados para revelar el sueño del rey y dar su interpretación. En esta sentencia, el jefe de la guardia ejecutora, que tenía a cargo la orden del rey Nabucodonosor, sale en busca de Daniel y de sus amigos, porque estos habían sido también instruidos en la corte real para que estén al servicio del rey en cualquier asunto. Entonces salen a buscar para de igual manera también cumplir la orden de ejecución a estos muchachos inocentes. Entonces, ya en los versículos 13, la segunda parte, ahí podemos leer que dice allí: y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Estaban incluidos ellos en la misma lista, iban a correr con la misma suerte, a excepción de que Daniel y sus amigos no estaban informados de qué se trataba. Y aquí es entonces, en el punto 2, tenemos aquí entonces ahora
la sentencia inesperada que enfrentan Daniel y sus amigos. Versículos 13, la segunda parte hacia adelante, hasta el 19 básicamente. Entre todos los sabios y los intelectuales influyentes y privilegiados de su realeza, el rey no encontró quien pudiera interpretar su sueño, y como la orden real era la exterminación de todos los que habían sido instruidos para que estén al servicio de la realeza, y esto les llevó entonces también a buscar a Daniel y a sus amigos para quitarles la vida. Y ante esta situación, Dios guió a Daniel para que hablase al capitán de la guardia ejecutora de la orden real. En los versículos 14 y 15, Daniel ingresa a la corte real y pide al rey Nabucodonosor un tiempo prudente. En versículo 16. En el versículo 17 vemos allí Daniel sale de la corte real, regresa a su casa y da a conocer el asunto a sus amigos. En los versículos siguientes allí vemos que Daniel y sus amigos hacen una apelación, no a la corte del rey, sino que aquí hacen la apelación ante Dios, solicitando misericordia y la revelación del asunto del rey Nabucodonosor. Los versículos 18 y 19. Los versículos 20 al 23 nos habla de una celebración de la respuesta de Dios, que Daniel y sus amigos lo celebran con un himno de acción de gracias. Y luego vemos el retorno de Daniel de los versículos 24 al 30, el retorno de Daniel hacia la corte real, y él ingresa glorificando a Dios por la revelación que Dios había dado, la respuesta que Dios había dado a estos asuntos del rey. Entonces, tenemos aquí en los versículos 31 al 35, tenemos aquí la revelación del sueño del rey Nabucodonosor. Era importante, no se trataba de una sola cosa, se trataba de dos cosas. La primera era la revelación del sueño del rey Nabucodonosor. A él se le había olvidado y por tanto alguien tenía que revelarle exactamente lo que había soñado. Y la segunda cosa que había ahí era el asunto de la interpretación. Ahora, ¿qué significa lo que el rey ha soñado? Eran dos cosas que estaban ahí en cuestión y las cuales obviamente pesaban también sobre la cabeza de estos sabios, si es que no la podían interpretar. Pero ya dije que Dios ha guiado a Daniel y a sus amigos en darles la prudencia para que ellos puedan solicitar al rey entonces un tiempo prudente. Y ahora, después de esto, ellos se acercan al Señor, humillan sus rostros, van a la presencia del Señor a consultar, a pedir al Señor misericordia y también a pedir la revelación del asunto en este sueño perturbador que tuvo el rey Nabucodonosor. Aquí en estos versículos del capítulo 2, entonces los versículos 31 al 35, dice la Biblia así: Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces tenemos aquí ya la revelación del sueño. En el versículo 35 dice: Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara resto alguno.
mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Ahí está entonces la revelación del sueño que tuvo Nabucodonosor. Dios, habíamos dicho que en los tiempos de la revelación bíblica habían situaciones donde Dios hablaba a través de la interpretación de sueños que Él mismo los inducía para mostrar un asunto que Él quería revelar, o a algún poderoso de la tierra, o a alguno de sus siervos humildes para hablar también al pueblo o a una persona en particular. No era la norma de Dios, pero eran algunas excepciones que Dios usaba en el proceso de la revelación de su palabra. Y aquí vamos a tener entonces este hecho que se dio, que Dios mismo le dio la revelación a Daniel para que él declarara al rey Nabucodonosor qué es lo que él había soñado. Los versículos 36 adelante viene el asunto ahora de la interpretación del sueño del rey. Y aquí dice el versículo: este es el sueño, o sea, lo que ya contó Daniel, lo que ya le dijo a Nabucodonosor. También la interpretación de él, o sea, del sueño, diremos en presencia del rey. Y aquí entonces comienza la interpretación. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Bien, buen punto. Parece que esto era ya un asunto que estaba ya satisfaciendo la curiosidad del rey. Y luego le dice lo siguiente: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces tenemos aquí la interpretación de el sueño, y también allí tenemos este punto que está declarando aquí ahora otro asunto que se da en la revelación que Dios da para la interpretación del sueño. Viene aquí la declaración o anuncio del reino de Dios. A partir del versículo 44 al 45 está básicamente, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y en el sueño, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
como si Daniel le estuviera diciendo o le hubiera dicho al rey: lo que yo acabo de decirle es verdad, es lo real, así que póngale la firma, téngalo por seguro que así va a ser. Muy importante esto, porque él no le dio una respuesta de sí mismo, sino que fue la respuesta de Dios al rey Nabucodonosor, y además el misterio que Dios quiso revelar o anunciar en ese tiempo mediante el profeta Daniel a este rey y a las naciones enteras. Ahora entonces, en los versículos 46 al 49, vemos entonces aquí la humillación del rey Nabucodonosor ante Dios. Entonces dice: el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Es muy importante lo que acabamos de leer en estos versículos finales, de los versículos 46 adelante. Lo que impresiona mucho es que la humillación de Nabucodonosor en ese momento parecía una expresión muy acertada, muy importante. Pero vemos que el corazón del hombre, mientras no esté rendido por completo a Dios, tiende a envanecerse, tiende a llenarse de orgullo y apartarse de Dios y hacer las peores cosas. No hay peor cosa que pueda causarle un olor abominable ante Dios que lo que alguien hace teniendo conocimiento de conciencia y de causa de las cosas. Cuando se actúa de esta manera, Dios demanda una mayor responsabilidad y un castigo mayor, obviamente, sobre tales actitudes. Más adelante, cuando avancemos, vamos a ver qué sucedió con este rey Nabucodonosor. Y lo que en el capítulo 1 ya vemos que Dios le había puesto en gracia a Daniel ante los ojos del jefe de los eunucos, ahora le pone en gracia ante los ojos del rey, y es el rey que manda a poner, entonces, que pone a Daniel como jefe ahí, supremo de todos los sabios en la corte de su reino, y permite también o acepta la petición que Daniel le hace para que sus compañeros también estuvieran en lugares donde ahora pudieran ellos también no solo estar al servicio del rey, sino también tener una posición de liderazgo. Esto es muy interesante. Y así es como Daniel llega. Él no buscó un puesto, no buscó por una influencia política, no buscó porque anheló estar ahí, sino él entendió que Dios estaba obrando en estos tiempos en su vida, y Dios tenía algo muy importante para él y sus amigos. En el capítulo 3 vamos a ver otro asunto muy importante que se le viene para Daniel y sus amigos, el cual tiene mucho que ver con lo que a los cristianos, a los hijos de Dios, les toca vivir o les ha tocado vivir a través de los tiempos. Y en estos últimos tiempos de la era de la gracia, vamos a decirlo así, también les tocará vivir a muchos creyentes. No sabemos exactamente el tiempo del fin de este mundo, pero sí sabemos por algunas señales que se están dando según la Biblia, que la venida del Señor está
próxima. Y cuando digo próxima no significa que ya en un año va a acontecer esto, sino que debemos estar preparados. Cuando el Señor habla en su palabra de que su venida está próxima, es un llamado de anticiparnos a que debemos estar en espera, en completa espera de Él, porque eso sucederá en el tiempo que Él lo ha determinado. Así que en el próximo estudio estaremos viendo entonces acerca de los 4 reinos, que nos queda por dar algunos detalles. Los 4 reinos que vio Daniel y el reino de Dios que es anunciado en los versículos 44 y 45, y también veremos ya en el capítulo 3 la persecución que se había preparado para estos siervos de Dios, jóvenes judíos o hebreos que estaban allí en la corte real, donde aparentemente se les tiende la mano, se los pone en un lugar, pero luego se había preparado también una sentencia muy dura que ellos tuvieron que enfrentarla, y veremos de qué manera ellos lo enfrentaron. Así que quisiera animarlos con esto, a que estemos siempre orando al Señor, confiando en Él. Dios tiene el control de los acontecimientos personales, poblacionales, ya sea nacionales o mundiales. Él los tiene bajo su control soberano. Él es el Señor de los tiempos, el Señor de la historia, y es el Señor del universo. Toda nuestra confianza y esperanza debemos ponerla en Él. Hoy tenemos su palabra escrita, su palabra revelada, la cual hacemos bien, como dijo el apóstol Pedro, en obedecerla, en escudriñarla cada día, para que nadie nos engañe, para que nadie nos sorprenda con argumentos desproporcionados, carentes de verdad, carentes de una dirección divina. Así que vamos a orar. Bendito y Dios, te damos las gracias, Padre eterno, a ti por esta misericordia que tú has mostrado para con tus siervos Daniel y sus amigos en ese entonces, Señor, y que a través de esta obra tuya, Señor, la cual hiciste a través de tus siervos allí en la corte real de Nabucodonosor, Señor, tú nos has mostrado grandes cosas que es posible que se tenían que entender a través de la historia en la revelación de tu palabra, Señor. Y también esto nos indica que hoy en día tiene mucho que ver lo que en ese entonces has revelado, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a tener un entendimiento claro de esta revelación tuya, para poder, Señor, entender los tiempos que estamos viviendo, y como hijos tuyos de qué manera debemos comportarnos, Señor, en medio de las circunstancias adversas, aguardando una esperanza firme y fiel a tu palabra, y, Señor, sujetos a tu voluntad, dependiendo entre la vida y la muerte, dependiendo plenamente de ti, Señor, para que tú seas exaltado y glorificado en todo. Te alabamos, Padre, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.